Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Pizarro. Soy socia coordinadora del área laboral del estudio Checopar y estoy aquí con Eric Lind, socio de nuestra área tributaria. La maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Católica nos invitó hace unas semanas a dictar un curso sobre remuneraciones y sistemas salariales en general. Y queremos compartir con ustedes hoy día un poco de lo que tratamos en este curso, en particular lo referente a la contratación y salarios de trabajadores extranjeros. En primer lugar, hay que tener en cuenta, ¿no?, que los trabajadores extranjeros tienen derecho a percibir los mismos beneficios salariales y no salariales que reciben los trabajadores peruanos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, como por ejemplo gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, asignación familiar, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la práctica, cuando hablamos de trabajadores expatriados, es decir, aquellos trabajadores que no migran por sus propios medios, sino que vienen por otras, invitados por empresas o designados por empresas a trabajar en el Perú, normalmente se estructuran paquetes remunerativos que tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, es bastante común en el caso de los trabajadores extranjeros que se establezcan sistemas de remuneración integral. Eso quiere decir que los trabajadores perciban el mismo monto de remuneración todos los meses y que las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios se incluya dentro de su ingreso mensual. También es bastante común que se paguen beneficios en especie, como por ejemplo asignación escolar o vivienda, ¿no? En lo que sí existe una particularidad legal que Eric nos puede comentar es en el tratamiento tributario que se le da a los ingresos de esos extranjeros, sobre todo en la primera etapa de la expatriación, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias, Mónica. Como bien mencionó Mónica al comienzo, mi nombre es Eric Lind, yo soy socio del área tributaria del estudio Checopar y comparto la cátedra del curso con Mónica. Y efectivamente, la particularidad en el caso de trabajadores expatriados con respecto al impuesto a la renta, tratamiento del impuesto a la renta que reciben sus remuneraciones, radica justamente en cómo es que se aplican las normas llamadas normas de base jurisdiccional del impuesto a la renta. Eso en simple lo que quiere decir, en el caso de personas naturales no domiciliadas que vienen al Perú a trabajar, es que mientras tengan la condición de no domiciliadas y reciban retribuciones por su trabajo, por su labor realizada en el Perú, esa retribución va a calificar como renta de fuente peruana desde la perspectiva del impuesto a la renta, percibida aún por un sujeto no domiciliado. Ello en tanto la persona natural, el trabajador no domiciliado, se encuentra en el país por un periodo menor a 183 días. Lo que ocurre en esos casos es que, como quiera que se trata de un sujeto no domiciliado, aun cuando tenga ya presencia en el país, pero menor a 183 días, esa retribución, que como dijimos es renta de fuente peruana, va a estar sujeto a la tasa máxima aplicable a las personas no domiciliadas. Esa tasa es del 30% del impuesto a la renta. Ahora, lo que ocurre en estos casos es que muchas veces estos trabajadores podrían estar percibiendo esa remuneración, la que está relacionada con el servicio que prestan en el Perú, ya sea por la empresa local a la cual le van a prestar el servicio o por su empleador en el extranjero. Si es la empresa local la que está realizando el pago, va a tener que retener sobre la remuneración que le está pagando este trabajador esa tasa del 30% del impuesto a la renta. ¿Y cuándo es que el trabajador finalmente va a comenzar a tributar como si fuese un ciudadano peruano? Sí. A ver, esto va a ocurrir a partir del momento en que cumpla 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses, ¿no? Y una vez cumplido este requisito,
la condición de domiciliado ya la va a tener a partir del año siguiente. Esto porque el impuesto a la renta es un tributo, lo que llamamos un tributo de periodicidad anual. Entonces, por ejemplo, un trabajador ingresa al Perú en el mes de abril, ¿no? Si permanece en el Perú hasta el mes de diciembre, en enero del año siguiente sería domiciliado. Correcto. Pero si ingresa en el mes de octubre, ¿qué pasaría? Si ingresa en el mes de octubre, tendría que transcurrir estos 183 días hasta lo cual ocurriría, digamos, en marzo, abril, más o menos del siguiente año, pero no es en el siguiente año en que va a adquirir la condición de sujeto domiciliado, sino a partir del subsiguiente año, es decir, a partir del año siguiente al cual cumple estos 183 días. Entonces, antes de que cumpla esa condición, la remuneración que va a recibir va a estar sujeta a la tasa del 30%, y después de que haya adquirido esta condición, ya la remuneración va a estar sujeta a la tasa que todos conocemos de rentas de trabajo, es la tasa, digamos, acumulativa progresiva que va del 8% al 30%. Hay algunos países que están sujetos a algunas excepciones en ese caso, ¿no? Como los que son miembros de la comunidad andina. A ver, lo que sucede en esos casos, en el caso de los países de la comunidad andina, es que existe un convenio para evitar la doble imposición. Entonces, si de ese convenio para evitar la doble imposición, lo que va a ocurrir es que el país, se denomina el país de fuente, o sea, el país donde se genera la renta, es decir, donde se presta el servicio, es el país que exclusivamente va a poder aplicar su tasa, digamos, local doméstica de impuesto a la renta. Lo que sucedería normalmente con aquellos países con los cuales Perú no tiene un convenio como el de la decisión 578, como el convenio con la comunidad andina, es que tanto el país de residencia del trabajador, es decir, antes de que adquiera la residencia o la condición de domiciliado en Perú, como el Perú, el estado donde se presta efectivamente, donde el trabajador presta efectivamente el servicio, van a querer gravar por su aplicación de su respectiva ley del impuesto a la renta, van a querer gravar con su impuesto esa misma remuneración. Entonces corresponderá, digamos, a la ley local del país de domicilio del trabajador, si es que permite, digamos, que el impuesto a la renta que esté grabado en Perú sea utilizado como un crédito contra el impuesto a la renta que sobre esa misma remuneración debería pagar el trabajador en su país. Ahora, yo quería comentar una particularidad que justamente ocurre mientras el trabajador no ha recibido todavía o no ha adquirido todavía la condición de domiciliado en el Perú. Y, es decir, cuando se encuentra todavía en esta suerte de limbo, donde es un sujeto, desde la perspectiva de la ley de impuestos a la renta peruana, es un sujeto no domiciliado en el país que percibe la renta de fuente peruana, es decir, la retribución por sus servicios prestados en el país. Lo que puede ocurrir, habíamos hablado de que la empresa peruana realice el pago, en cuyo caso tiene que retener la tasa del 30% del impuesto a la renta, pero lo que puede ocurrir es que el empleador, digamos, original, el estado de domicilio original del trabajador, es quien sigue realizando los pagos o por lo menos una parte del pago de su remuneración. En esos casos se tiende a pensar, no desde una perspectiva, digamos, legal, propiamente, técnica legal, pero se tiende a pensar muchas veces que como el pago se ha realizado afuera y la ha realizado una empresa que no es pues una empresa que está constituida en el país, no está sujeto al impuesto a la renta, ¿no? Y eso es una creencia equivocada, porque lo que determina que la remuneración que recibe el trabajador esté grabado con el impuesto a la renta en Perú no es quién paga esa remuneración, sino el hecho de que el servicio se esté prestando en el país. Entonces, en esos casos, lo que va a ocurrir es que igualmente aplica la tasa del 30% del impuesto a la renta sobre también esa remuneración que es pagada por la empresa de afuera, pero por el servicio prestado en el Perú.
Y en esos casos el mecanismo de recaudación de ese impuesto varía. Ya no va a ser la retención de la empresa local porque no ha realizado ningún pago, sino que existe de hecho un procedimiento bajo el cual el mismo trabajador está obligado al momento de retirarse del país a declarar y pagar el impuesto correspondiente. Sí, esa situación es particularmente problemática, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista laboral, ¿no? Porque tienes a un trabajador que presta servicios en el Perú, a una empresa que está desarrollando actividades económicas en Perú, y tienes una empresa extranjera que le paga una parte de su salario en realidad por un arreglo económico que se ha hecho al interior del grupo empresarial, porque al trabajador tal vez le conviene percibir una parte del salario en el extranjero porque quiere pagar su fondo de pensiones, porque quiere pagar su seguro de salud, porque tiene de repente un crédito hipotecario que pagar en su país de origen. O que simplemente, digamos, no quiere recibir una parte de su remuneración, Sí, digamos, dentro de territorio jurisdicción peruana. cualquier razón, ¿no? Pero como tú comentabas hace un rato, eso no significa que no tenga que pagar en estricto el impuesto peruano sobre ese monto. Y desde el punto de vista laboral se genera un problema porque normalmente el monto que se está pagando en el extranjero no se utiliza como base de cálculo de la compensación por tiempo de servicios, de las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, de las, bueno, eventualmente de las vacaciones podría ser que sí, pero también podría ocurrir que no, de la contribución a salud, del aporte al sistema privado o al sistema público de pensiones que es obligatorio en el Perú. Y entonces, como consecuencia de eso, a la vuelta de 2, 3 años, cuando la relación de trabajo con el extranjero avanza, podemos haber generado una contingencia laboral muy importante, ¿no? Una deuda que la empresa pueda tener tanto respecto del trabajador como respecto de las administradoras de fondos de pensiones y del Seguro Social de Salud, que solo respecto del trabajador puede llegar a ser el 45% de todo lo que el trabajador ha recibido pagado en el extranjero durante ese periodo, ¿no? Entonces, si bien esto es una práctica que se da usualmente en el mercado, hay que tomarla con mucho cuidado, ¿no? Y tratar de evitar ese tipo de conductas, de encontrar algunas otras vías de solución para que se puedan atender las necesidades del trabajador expatriado sin descuidar las obligaciones tanto laborales como tributarias que la ley peruana impone, ¿no? Sí, yo creo que en resumen, digamos, la moraleja en este tipo de situaciones es que no perder de perspectiva y no dejar fuera del contexto los pagos que se realizan, los pagos que los trabajadores perciben de empresas de afuera, solo por el hecho de que el pago se realiza, digamos, desde y hacia el exterior, porque en la medida en que es en contraprestación por el servicio que están prestando acá en relación de dependencia, genera pues tanto la contingencia tributaria que comentábamos como la contingencia laboral. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta información les haya sido útil. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.